Bueno amigos, con esta presentación los saludamos a nuestro especialista en política local y especialista en mundiales también, porque se lo vio entero este último mundial, nuestro querido Facundo Suárez. ¿Cómo anda, Facu? ¿Cómo andan, amigos? ¿Muy bien? Bien, ¿usted? Muy bien, espectacular, espectacular. ¿Cuánto ha comprado de las teorías conspirativas del mundial? ¿Cero? No, cero. Bien. Cero. Mirá que ahora se sumó el último que lo agarró el FBI y al Chiqui antes de subir al avión, pero nada. ¿Eso es cierto que le retuvieron el celular? Sí, por lo menos tiró el adelanto ahí Infobae, con fuentes, vieron que maneja mucha fuente Infobae en la propia embajada, así que aparentemente sí le secuestraron el teléfono a Tapia y a otra gente más, otros dirigentes más, y tienen que declarar el 30 de julio. Yo no sé si van a ir, pero bueno, tienen que ir. Esto va a alimentar las teorías. Bueno, pero verdaderos problemas tenemos en la ciudad de Mar del Plata. En Estados Unidos son pavadas. Ya, y acá, imagínate, mira, todo vinculado a lo deportivo. Me acuerdo de la casa de las elecciones, ¿se acuerdan de esa foto entre el Chiquitapia y Montenegro anunciando que el Minela, qué sé yo? Bueno, quedó en la nada. Y las novedades, no me iba a centrar en esto, pero bueno, la novedad de las últimas horas, otro nuevo escándalo en torno a la concesión del Minela, el polideportivo. Corte total de luz del servicio de ambos estadios por falta de pago. Es increíble. Así que mira, lo que a veces nos ha pasado, calculo que a todos alguna vez nos cortaron la luz, nos colgamos, qué sé yo, pero bueno, no tenemos un estadio tan simbólico atrás sobre las espaldas que cuidar con nuestro pago. Así que ahora, bueno, Facu, ¿cómo sin luz no tienen guita. ¿Cómo se pasa de decir que vas a hacer obras por 40 millones de dólares para poner en valor todo el estadio, el polideportivo y el predio en general, a no poder pagar la luz? Y de ver no sé cuántos cheques girados en una semana, en este último mes, no sé cuántos cheques hay que tampoco tenían fondos. No, evidencia el desfalco que hay ahí es impresionante, de todo tipo. Desde la empresa salieron a aclarar en off, y lo dicen los colegas de Digital, que son creíbles obviamente, que la explicación que da la empresa dice, no, pasa que con el tema que ahora entra un nuevo socio accionario, una transformación del paquete accionario, eso generó problema administrativo en los circuitos de pago. Pasa que uno tiene la información que, por ejemplo, ya se les piantó la empresa de seguridad y le deben a la gráfica que hizo toda la gráfica del Minela, porque tampoco le pagaron, y eso fue hace mucho tiempo atrás. Claro. Así que bueno, parecería ser que es una excusa en realidad más que una explicación de lo que está pasando. Realmente, Facu, cuando arrancábamos hace ya muchos programas, hablabas en tu columna sobre todo lo vinculado al Minela, al pliego. Me parece que es importante en este tipo de momentos, Facu, resaltar la tarea periodística de investigar, de preguntar, incluso cuando algunos funcionarios o gente cercana al gobierno se molestaba de tanta insistencia de querer hacer las cosas bien o saber cómo se estaba trabajando. En estos casos se queda claro que cuando hay desprolijidad, vamos a decir, como máximo, o de mínima hay desprolijidad, de mínima, es importante saber cómo se hacen estas negociaciones, estos pliegos, porque si sale mal, lo que puede pasar es un papelón como esta de quedar a oscuras, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, una causa además en la justicia local que está avanzando, que nace una denuncia del fiscal general Juan Manuel Petillani, que uno la verdad leía la denuncia y dice, esto no va a pasar nada, porque la verdad no era muy consistente. Pero bueno, finalmente esto empezó a avanzar. Ahora se presentó en los últimos días también Mirada Ciudadana, una organización, una ONG acá de Mar del Plata como particular querellante con el patrocinio de César Cibo. Así que esto empieza a tomar cada vez más volumen, porque además imagínate, semana a semana pasa algo nuevo. Ahora lo de la luz, que también lo de la luz no influye en la causa judicial, pero es un elemento, digamos, que sigue manteniendo el tema en agenda permanentemente. Tal cual, tiene que salir del radar un ratito. Bueno, le traigo una columna, me animé a meterle un título para jugar un poquito, hacer un poco de ruido. Me gusta, a ver. Guillermo Montenegro, el juez K. No me decís, estás loco. Lo está matando. Facundo, ¿cómo? Nada, que nos maten. ¿Cómo el juez? ¿Cómo hace el juez K? Acaba de... Se pelea todo el tiempo con el kirchnerismo, acaba de presentar un proyecto firmándolo como adherente a este de Romo, que plantea que los extranjeros sin residencia tengan que pagar la salud en la provincia de Buenos Aires. Bueno, aquí viene todo esto. Bueno, en la última semana hubo una novedad importante con una causa. Por ahí, si están escuchando a alguien que tiene 35 años para abajo, no debe tener ni idea. Lo que fue el caso Escasca. El que tiene 35 para arriba y un poquito de memoria, seguramente sí lo tenga, porque fue en 2004 el primer escándalo, se puede plantear así, dentro de lo que fue alguna causa de corrupción vinculada a lo que era en ese momento el gobierno muy flamante gobierno de Néstor Kirchner. Fue como un caso muy simbólico en su momento, el caso Skanska, que lo traigo a la memoria porque en los últimos días se conoció finalmente,
tranquila justicia, 22 años después, ¿qué justicia podés pretender, digamos, también incluso para defenderte? Te digo, sos acusado, ¿cómo me defiendo 22 años después de una causa? Pero bueno, salió finalmente un fallo condenando a Julio De Vido y a José López a 5 años de prisión, bueno, por presunto no lo dice la justicia supuestamente, pago de soborno a esa empresa Skanska para facilitarle ganar una licitación para la ampliación de 2 gasoductos, el gasoducto norte y sur. ¿Y qué tiene que ver Skanska, Mar del Plata, Montenegro? Bueno, Guillermo Montenegro fue el primer juez de esa causa, de la causa Skanska. Guillermo Montenegro es un hombre de la familia judicial, un tipo que estudió en la UBA, que se recibió, empezó a hacer toda la carrerita, fue fiscal federal y luego fue juez federal muy poco tiempo. 3 años. Él siempre jode, dice, estuve más tiempo para ser juez federal haciendo el concurso que lo que realmente fui juez federal. Claro. Y habla mucho también de la dinámica esta de cómo se nombra un juez federal, de todo este circuito vinculado entre una cuestión administrativa y netamente política. Porque uno cuando dice, bueno, ¿cómo se designa un juez? Un juez federal, ahora que además Milei vieron están designando jueces por todos lados, porque tantos años, tantas vacantes, bueno, está logrando los acuerdos también para sacar esos pliegos. Y dice, bueno, convoca al Consejo de la Magistratura a un concurso ante una vacante, se elabora una terna, el presidente elige uno de esos 3 y después tiene que tener acuerdo del Senado. Bueno, en lo formal sabemos que es así, después en lo político sabemos que un juez federal no sale sin respaldo del gobierno de turno, sin una palanca en el poder es imposible que te nombren juez federal. E incluso te pueden llegar a tener todo el circuito y trabar la designación. Está pasando ahora con esta jueza, vieron la cuñada de cómo es el periodista de La Nación. De Alconamón. Sí. De Alconamón, bueno, tienen todo el concurso, el acuerdo del Senado y no firman la designación del presidente Javier Milei. Que de hecho muchas veces la definición política va a contramano de los resultados en esos exámenes. Digo, uno puede entender que haya una confianza política de ciertos sectores, pero a veces no elegís al 1, pero elegís al 3, bueno, pero elegís al que salió 20, claro. Y es llamativo por lo menos. Bueno, mira, Guillermo Montenegro es nombrado, él venía de ser fiscal federal, es nombrado como juez federal en Comodoro Pi, Comodoro Pi, que es la creme de la familia judicial. A él lo nombran el 7 de octubre de 2004. Mira, justito lo que decís, me viene como anillo al dedo. Montenegro en su concurso salió 6º. Termina entrando en la terna y lo termina eligiendo Néstor Kirchner para elevarlo al Senado, y el Senado presta acuerdo. Ese mismo 7 de octubre salieron también los pliegos de otros jueces que hoy son todos muy importantes. Daniel Rafecas, Ariel Lijo y Julián Ercolini. O sea, Montenegro, si no hubiese renunciado para ser ministro de Seguridad de Macri en la ciudad de Buenos Aires en el año 2007, estaría dentro de ese grupito, digamos. Total. Hoy tanto sale Rafecas, Lijo, los jueces de Comodoro Pi. Bueno, Montenegro decidió salirse de esa vida. La verdad, yo no sé en qué cabeza alguien deja de ser juez federal para ser ministro de Seguridad. Fue controvertida la renuncia de Montenegro durante ese proceso judicial. Exacto, bueno, porque Montenegro agarra la causa de Skanska muy rápidamente. Él asume el 7 en octubre del 2004, le cae la causa de Skanska. Él tuvo otras causas importantes también. Una, por ejemplo, lo que era todo lo que es una causa muy importante por apropiación de bebés en la última dictadura, condenas a Viñone y demás. Un momentito, me está entrando otra llamada, ya la reboté. Ya está llamando para decir, cambia el título de la columna. Cambia el título de la columna. Y bueno, él termina renunciando, sí, para irse como ministro de Macri, muy controvertido. Montenegro quería dar un salto a la política. En un momento se habló también de la posibilidad que se vaya con Scioli, previamente, cuando ya se especulaba con Scioli, candidato en provincia de Buenos Aires. Vamos a la causa Skanska. Montenegro siempre fue muy cuestionado por cómo llevó adelante la causa Skanska. Yo lo quiero poner en este contexto. Un juez federal que llega siempre, obviamente, con el aval del gobierno nacional de turno, y el tipo le toca rápidamente una causa muy sensible para el gobierno nacional en ese momento de Néstor Kirchner, y Montenegro avanza con algunos embargos contra funcionarios de Enargás, pero no avanzaba con lo que eran las primeras líneas del gobierno, las que ya parecían estar un poco vinculadas. A mí me interesa no tanto para decir De Vido, López y demás, sino la dinámica desde la cual piensa Montenegro, la instrucción, o no la instrucción, llevar adelante esta causa a la vista del Montenegro de 20 años después, de este tipo enfurecido anticán en la provincia de Buenos Aires. Y él, cuando se va a renuncia en septiembre de 2007, la causa estaba prácticamente dormida, sin resolver la situación procesal de Vido y López, y es lo que después trabó durante tanto tiempo el avance de esta causa.
Pero más simbólica, yo le nombré causa apropiación de bebés, es Kafka. Sí. Hay una tercera causa que es todavía mucho más importante, que es la famosa causa de los fondos de Santa Cruz. No sé si recuerdan Sí, me algo acuerdo. de esto. Sí, señor. ¿También la Siempre tuvo fue él? muy polémico. La tuvo él. Montenegro fue el que tenía la causa. ¿Qué ocurre? A ver, Néstor Kirchner, 12 años gobernador de Santa Cruz, cuando se hace la privatización de YPF, se les liquidan regalías mal liquidadas, se les dan regalías mal liquidadas a las provincias petroleras, entre esas Santa Cruz, y recibe en el marco de la privatización 650 millones de dólares. En ese momento, uno a uno, Kirchner, el gobernador, lo que decide es sacar la guita del país, la manda, y lo que nunca estuvo mucha claridad, ¿dónde estaba esa plata? Claro. ¿Qué intereses estaba generando? ¿Realmente cuáles eran los montos? ¿En qué activos estaban puestos? ¿Activos financieros estaban puestos? Siempre se habló muchísimo, esto es mucha literatura política, pero siempre se habló mucho de ahí se sacó guita para financiar la campaña en 2003, de ahí se sacó guita para lo que fue el futuro ingreso de los eskenazi en YPF, cuando después se da este intento de nacionalización de Repsol, ¿se acuerdan que era que entren empresarios argentinos a la empresa? Claro. Después eso fracasó y fue muy directamente y afortunadamente a la restatización de YPF. Bueno, esa causa le cae a Montenegro. Él asume en octubre y él en diciembre hace lo que hacen muchas veces los jueces cuando tienen que favorecer a un gobierno. Esta cuestión de, no la agarro yo, se la paso a otro. Claro. Vieron que muchas veces es una cuestión de jurisdicción, de competencia. ¿Qué dice Montenegro? Dice, no, esto no es tema federal. Esto es un tema de la justicia ordinaria, esto es provincial, no corresponde que lo llevemos como Oropi, la justicia federal, esto es de la justicia provincial. Entonces, ¿qué hace Montenegro? Dice, yo me declaro incompetente, manda esto a los 40 días de asumir, ¿eh? Sí. Imagínense esto, lo nombra Kirchner a los 40 días en la causa más sensible, donde estaba procesado Néstor Kirchner, o imputado. Bueno, ahí tengo una pequeña, no recuerdo en la figura cuál era que estaba Néstor Kirchner. Y manda el expediente a los tribunales de Santa Cruz, lo agarra un juez, Santiago Lozada, que esto pasa en todas las provincias, ¿eh? Dijimos, una provincia, 12 años con un mismo gobernador, básicamente la gran mayoría de los jueces, si no fueron designados por ese gobierno, tienen algún tipo de vinculación al gobierno. Lógico. Y al poco tiempo lo sobreselló a Néstor Kirchner. A mí lo que me genera más allá esta cuestión de empezar a regolear antecedentes y demás, hay una gran pregunta que yo siempre me hice, una posibilidad tuve de charlar de Montenegro y fue muy difícil en off poder avanzar. Si Montenegro tiene esta convicción tan profunda de que los kirchneristas son todos chorros, que es una banda de delincuentes encabezada hoy por Cristina, antes por Néstor. ¿Cuándo se dio cuenta de esto? Claro. ¿En qué Él año? Él cuando fue juez tuvo esas causas, vio los casos como nadie, pues la verdad, nadie accede a pruebas tan fuertes como el juez o el fiscal, quien está ahí adentro. Digo, ¿cuándo se dio cuenta? Si él cuando fue juez, mirándolo y 20 años después, o como él diría, si actuaría un juez así, fue el que les garantizó impunidad. Entre las comillas todas necesarias, ¿no? Sí. Me parece siempre un caso muy interesante la trayectoria y lo sinuoso que ha sido la trayectoria de Guillermo Montenegro, que es un juez que llega con Néstor Kirchner y bueno, rápidamente o con el tiempo se transforma en un opositor férreo. Sobre todo, Facu, porque él ha hecho de su carrera, lo cual me parece muy bien, un alarde permanente respecto a su rectitud y su trabajo, yo como hombre de la justicia. Y nada tiene que ver, me parece, con este giro, este vuelco que ha pegado en los últimos años, una sobreactuación, donde bien lo marcás vos. Si tan grave es el kirchnerismo, tan malos son, ¿qué pasaba cuando vos eras juez, no? Sí. Podría haber sido el primer juez en meter en cana a un kirchnerista y evitó hacerlo. O por lo menos avanzar, después se fue a la política, pero. Claro. Bien, Guillermo Montenegro. Raro, ¿no? El juez K, me gusta esto, Sí, ¿eh? mal agradecido. En principio, ahora. La verdad que sí, ¿eh? Si La alguien, verdad que sí. si alguien Pero, está ¿viste? escuchando y le anda la El día máquina de la lealtad, ¿o no? Claro, ahí tenemos que. Ahí tiene que ir, Facu, ¿no? Sí. Pero bueno, vieron, todos los jueces también pasa eso, hacen los deberes que tienen que hacer para llegar al lugar y una vez que están ahí, hacen su propio juego también muchas veces. Ahora, si alguien está escuchando y le funciona su máquina del tiempo, viaje al 7 de octubre de 2004, Facu, ¿no? Cuando fueron esos nombramientos. Más de Sí, uno, si más sos de senador uno, y no levanten la mano. más de uno que reír ahí. Mi querido Facu Suárez, como siempre, un placer. ¿Quedaba algo en el tintero o no? No, ahí ya estamos. le metí a despedida yo por las dudas. Amigo, gracias como siempre. Gracias, Facu. Y si anda complicado de luz, no pase por el Minela porque levantar los medidores. Tenga cuidado. Un abrazo grande. Un abrazo. Facu Suárez con nosotros, amigos, con toda la información de la política local. Nosotros vamos a ir una...